Presente. Medina Minaya, presente. Montalvo Cubas. Hay que ver Obando Morgan. Presente. Obando Morgan, presente. Con licencia, Olivos Martínez, Paredes Castro. Pariona Sinche. Presente. Pariona Sinche, presente. Quispe Mamani. Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Soto Palacios, presente. Tello Montes. Presente. Tello Montes, presente. Trigoso Reategui. Trigoso Reategui, presente. Trigoso Reategui, presente. Cordero Jontay María. Paredes Piqué. Presente. Paredes Piqué, presente. Paredes Piqué, presente. Señor presidente, han contestado al llamado de asistencia 11 señores congresistas. Aló. Habla el congresista Segundo Montalvo. Estoy presente. No me ha llamado o de repente he entrado fuera de hora. Sí, presente, considerado señor congresista Montalvo. 12 señores. Señor presidente, Aragón Carreño, presente, por favor, al secretario técnico. Computado, señor Aragón. 13 señores congresistas presentes. Señor presidente, tenemos quórum. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la segunda sesión virtual de la comisión con la agenda que se ha entregado oportunamente. Se deja constancia que se encuentra con licencia la señora congresista Olivo. Si me rectifica, por favor, señor secretario. Sí, señor presidente, la congresista Olivos está con licencia. Correcto. Entonces, se pone a consideración de los señores miembros de la comisión la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria virtual de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el periodo legislativo 2021-2022, celebrada el día 25 de agosto del año 2021. Los congresistas que estén a favor, por favor. Si no hay congresistas que estén en contra, se dará por aprobada el acta de la sesión celebrada el 25 de agosto del año 2021. Ha sido aprobada. Esta presidencia informa que se ha invitado al señor Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones, para informar sobre la política nacional del sector. El próximo miércoles 8 de septiembre de 2021, la sesión será presencial y se llevará a cabo a las 4 de la tarde en la Sala Grau del Congreso de la República. Dejo constancia que la invitación es con carácter presencial. No obstante ello, los señores congresistas que deseen participar en forma virtual también lo podrán hacer. No sé si algún congresista desea hacer el uso de la palabra para informar algo a la comisión. Si no, pasamos a la siguiente sección. Señor presidente, solamente para agregar de que para ese día 8 de septiembre que va a venir el ministro, sería bueno que sea acompañado de los directores nacionales de Provías, tanto descentralizado como Provías Nacional, y sus viceministros. Y si es posible, que venga también ya con repartición, con anticipación de los perfiles técnicos de cada uno de sus funcionarios de alto nivel. Solamente de los funcionarios que están debajo del ministro, por si acaso, que deben ser técnicos que deben apoyar una gestión como la del caso del ministro de Transporte, ¿no? Que yo quisiera precisar que esa invitación traiga también esa información, ¿no? De acuerdo, señor secretario técnico, tome usted nota del pedido del congresista y cruzar el oficio correspondiente para que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones esté presente
con sus viceministros y los funcionarios que se ha solicitado. Sí, señor presidente, tomado en conocimiento. Señor presidente, también quisiera hacer uso de la palabra. Sí, adelante, por favor. Señor presidente, en el mismo sentido también yo quisiera pedir también que se presente el ministro de Transportes y Comunicaciones para que nos explique su política de su sector del año 2021 al año 2026. Me sumo al pedido. Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente con ese objetivo se ha cursado la invitación, ha sido aceptada y por eso esta comisión está convocando a una sesión presencial para el día miércoles 8 de septiembre a las 4 de la tarde en la Sala Grau del Congreso de la República. Bien, si no hay más pedidos, vamos a ir rápidamente a la orden del día. Como único punto de esta sesión, tendremos la participación de los señores integrantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quienes informarán el estado situacional de las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito, AFOCATS. El mecanismo de esta sesión será, primero, escuchar a nuestros invitados. Luego, los señores congresistas tendrán la oportunidad de hacer sus respectivas preguntas. A continuación, nuestros invitados responderán los requerimientos hechos por los congresistas, quienes también podrán hacer preguntas breves con relación al tema materia de exposición. En primer lugar, hará uso de la palabra por la superintendencia el señor Carlos Izaguirre Castro, superintendente adjunto de seguros. A continuación lo hará el señor Ernesto Bernales Meave, intendente general de supervisión de instituciones de seguros, y la señora Cintia Tolentino Guaroto, inspector de seguros. Tiene la palabra el señor Izaguirre Castro. Muy buenas tardes, por su intermedio, señor presidente, a todos los miembros de la comisión. Es un gusto acompañarlos el día de hoy para comentar sobre la situación del sistema de AFOCAT. Señor Nicolini, ¿puedo proyectar la presentación? Sí, señor Izaguirre, no hay problema. Comparta su pantalla nomás. Perfecto. ¿Me confirma, por favor, si ya lo están...? Sí, ya lo estamos viendo. Puede continuar. Muchas gracias. Bueno, nos pidieron que podamos comentarles, y seré yo quien haga la presentación. Los señores Bernales y Tolentino me acompañan en caso sea necesario apoyarme con un detalle en alguna de las preguntas que puedan surgir, pero seré yo quien haga la presentación, señor presidente. Quien habla es superintendente adjunto de seguros, quienes me acompañan, el señor Bernales, intendente general, y la señorita Tolentino es inspectora del Departamento de Supervisión de AFOCAT. Un poco contar brevemente el nacimiento del sistema AFOCAT. Este se inicia en el año 2006. Inicialmente estaba bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es en el año 2008 cuando se transfiere la supervisión de este sistema a la SBS. ¿Qué son las AFOCAT? O cómo se organizan y cuál es su propósito. Estas son asociaciones sin fines de lucro creadas para emitir CAT, que son el certificado contra accidentes de tránsito, exclusivamente a vehículos que cuenten con la autorización otorgada por la autoridad competente para la prestación de servicios de transporte público provinciales de personas, incluyendo el servicio de mototaxi. ¿Cuál es el objetivo de la supervisión? Es fundamentalmente proteger a los afectados de accidentes de tránsito que involucran a vehículos de transporte público, propugnando que las AFOCAT cuenten con los recursos suficientes para cubrir dichos accidentes que involucran potencialmente a sus asociados, a pasajeros del transporte público y también potencialmente a peatones.
Hoy en día existen 40 FOCAT inscritas en el registro de la SBS, con un alcance de cobertura en 19 regiones del país. Como parte del proceso de mantener un sistema FOCAT que permita una continuidad, se requieren algunas disposiciones bien vinculadas a su gobierno corporativo, otras más de carácter técnico y otras económicas. Aquí vemos en la diapositiva cuáles son esos requerimientos para, digamos, sentar las bases de un adecuado gobierno corporativo, ¿no? Lo primero es que estas asociaciones tienen que estar debidamente constituidas y escritas en registros públicos. Los miembros de sus consejos directivos no deben tener impedimentos judiciales y tampoco registrar conflictos de interés en la toma de decisiones de la propia asociación. El estatuto debe de reconocer la igualdad entre sus asociados y permitir su participación en la gestión de la propia asociación. En términos de las condiciones técnicas, se busca que el gerente o el administrador cuente con un título profesional y además que demuestre un conocimiento normativo de los principales procesos en los cuales se involucra una AFOCAT cuando ingresa a operar. También se requiere que el personal a cargo de los principales procesos cuente con un conocimiento del marco normativo y de los procedimientos necesarios para la gestión, fundamentalmente en lo que es la gestión del CAT, ¿no? La gestión de la atención de siniestros. Estos procesos tienen que estar debidamente documentados, de manera que sea un elemento de continuidad en la operativa de la FOCAT y que además permita poder transferir conocimiento cuando se produzcan las inevitables transiciones o rotaciones de personal que no son ajenas las AFOCAT. Y además contar con un sistema informático que garantice la integridad y la seguridad de la información. Como veremos un poco más adelante, este requerimiento está en curso y tiene aún un periodo para su debida implementación. En términos de las condiciones económicas, uno de los elementos que es muy importante es que cuenten con una nota técnica actualizada. Es un ejercicio de hacer una revisión de la situación de la FOCAT y se equilibren los aspectos de la tarificación, de manera que se cuenten con los recursos para la debida atención de los siniestros, ¿no? Y que la FOCAT tenga continuidad en el tiempo. Además, en el inicio de operaciones de las AFOCAT deben contar con un fondo mínimo que se encuentre depositado en un fideicomiso del orden de los 461.000 soles y un depósito en una entidad bancaria a nombre de la AFOCAT por 12 UITs. Esto último es lo que corresponde a la caja mínima, que le permite tener la liquidez suficiente para atender siniestros de manera oportuna. A continuación, pasaré a comentarles cómo funciona el sistema de AFOCAT. Como les había mencionado, está dirigido a transportistas públicos que se ponen de acuerdo, crean la asociación y entre ellos pagan el equivalente a la prima del SOAT, pero en este caso es el pago del CAT. Entonces, la suma de muchos aportes pequeños permite generar los recursos para poder atender los siniestros de algunos cuantos. Ese aporte de riesgo tiene dos componentes. El componente para aportes de riesgo es el 80% del aporte del CAT y un componente para gastos administrativos que es el equivalente al 20%. No obstante, también mencionar que cabe la posibilidad, y de hecho muchas de las AFOCAT lo hacen, le requieren a sus asociados un pago adicional a efectos de poder equilibrar un poco la parte de gastos administrativos. Cuando las asociaciones son pequeñas, los gastos administrativos son una carga importante para ellas y requieren de un apoyo adicional, especial, extraordinario, con un aporte extraordinario de parte de sus asociados. Entonces, estos aportes que realizan sus asociados, ¿no?
en principio cubren la caja básica, la caja mínima que les señalaba, que son el equivalente a 12 UITs o un mes de ingresos, ¿no? Lo que le permite tener una caja a disposición para poder atender siniestros. Y el diferencial debe ir al fideicomiso, que es donde se guarda el fondo de solvencia, que en posteriores diapositivas explicaré qué es el fondo de solvencia. Por ahora es los recursos que van a estar destinados a ese fideicomiso para estar a buen recaudo. Sobre la base de dichos importes es que también, cuando es necesario, la AFOCAT pide que le reembolsen el pago de siniestros a efectos de que pueda nuevamente tener esa caja básica para poder continuar con sus operaciones. Entonces, esos recursos sirven para pagar los siniestros y las indemnizaciones que sufren sus asociados, pero que no solamente para atender al chofer de la unidad, ¿no? Que normalmente es uno de los miembros asociados, sino también a los pasajeros, y recordemos que la cobertura se extiende sobre peatones que pudieran participar o verse afectados en un siniestro. Es por ello la razón de ser de buscar estos equilibrios con prudencia es que se cuente con esos recursos para atender los siniestros. Para graficar un poco la situación del sistema, hemos traído aquí algunas cifras de los últimos 2 años cerrados, donde mostramos que los ingresos del CAT para el fondo, y aquí valga la precisión, cuando nos referimos a fondo es al fideicomiso, ¿no? Que son fondos para atender siniestros, que es distinto a los ingresos de la AFOCAT, que es para efectos de su propia gestión. Entonces, como vemos aquí, los ingresos de las AFOCAT en los últimos 2 años del fondo han estado en el orden de los 41 millones y 36 millones de soles. Se han atendido siniestros con esos recursos por 38 millones y 24 millones en el 2019 y 2020, generando recursos excedentarios o utilidad del fondo por 4 millones y cerca de 12 millones en ambos años. Recordar aquí que lo que estamos mostrando son las cifras del sistema, ¿no? Hay algunas AFOCAT, y luego lo explicaré en la parte de abajo, que les ha ido bien, y otras en menor número que han tenido complicaciones durante estos años. Cuando pasamos a revisar las cifras de la AFOCAT, es decir, de la administradora, vemos que han tenido ingresos por 27 y 26 millones en los últimos 2 años, registrando como sistema una utilidad de cerca de 1 millón en ambos periodos. Insisto, acá estamos viendo nuevamente la foto como un sistema único, pero cuando entramos al detalle de las 40 AFOCAT, lo que podemos observar en el cuadro de abajo es que tenemos una situación distinta ya a nivel individual. En rojo es el número de fondos o AFOCAT que han tenido pérdidas, ¿no? Respecto a sus ingresos, bien sean los ingresos del fondo o bien sean los ingresos de la AFOCAT. Vemos que 5 han tenido pérdidas en el fondo y 20 han tenido pérdidas en la asociación al año 2020. De estas 5 que han tenido pérdidas en el fondo, por una desviación entre 1 y 10%, son 2, y mayor al 10% son 3. En el caso de la administradora, la situación es un poco más complicada. Hay 8 que tienen una pérdida entre 1 y 10% y 12 que tienen pérdidas superiores al 10%. Para el resto de las AFOCAT, que en el fondo han tenido las cifras en azul, son 35 AFOCAT fondos y 20 administradoras que han estado en azul. Estas cifras son importantes cuando lo que buscamos es ver la viabilidad en el mediano y largo plazo de estas asociaciones, porque con los recursos que se generan en el fondo es que se constituye el fondo de solvencia, que es lo que paso a comentar a continuación. Perdón, primero sí, importante mirar un poco las cifras en términos de personas que han sido atendidas, ya que hemos traído la serie de los últimos 5 años.
donde vemos los importes que han sido cancelados como siniestros en millones de soles, son 46 millones durante el 2016-2017, cerca de 40 en el 2018, 2019 36 millones y bajó en el 2020, bueno, por las razones que conocemos, producto de la inamovilidad que generó la pandemia. El número de accidentes atendidos están en promedio por encima de los 15.000 siniestros en los 4 primeros años y bajó un poco en el 2020. Y el número de personas cubiertas son aproximadamente 25.000 en los 4 primeros años en promedio, bajó por lo mismo de la inamovilidad, bajó en el 2020. Recordemos que el propósito del CAT, tanto como del SOAT, es que una vez producido el accidente y presentado el reclamo frente a la AFOCAT, esta cuenta con 10 días para poder efectuar el pago de la indemnización, una vez que estén completos los documentos que se requieren. Había quedado el tema del fondo de solvencia que quería explicar y comentar. El fondo de solvencia es el parámetro que deben acumular las asociaciones en el fondo para respaldar el valor estimado de las indemnizaciones pendientes de pago y las indemnizaciones futuras por pagar. Entonces, es una estimación de lo que la AFOCAT tiene que afrontar en el futuro, ¿no? Así como aquellas que ya se han conocido y que están pendientes de pago. Ese importe es el que genera pues la posibilidad que transportistas, pasajeros y peatones tengan con qué ser atendidos en la eventualidad de que ocurra algún siniestro. Este fondo no existía cuando inició el sistema de AFOCAT, y lo que hemos hecho en la superintendencia es establecer una regla por la cual, de manera gradual, las AFOCAT están acumulando estos recursos necesarios para poder atender los fondos que son requeridos en caso de un siniestro. Aquí ven los detalles un poco de los parámetros, hay una regla detrás, pero la idea es esta secuencia por la cual va incrementándose esos parámetros de manera que hacia fines del 2022 se cuente con todo lo que es requerido para contar con un sistema solvente. Eso en la práctica también lo que ha llevado es que los recursos como sistema que están depositados en el fideicomiso han ido incrementándose de manera gradual desde los 38 millones en el 2017 hasta los 72 millones en el año 2021, ¿no? Y el parámetro requerido por el Fondo de Solvencia era 29 millones en el 2017 y hoy es 31 millones. Esto nos da una sensación que el proceso de acumulación de este Fondo de Solvencia no ha sido igual en cada una de las asociaciones, y efectivamente ese ha sido el caso. Aquí en el semáforo lo que vemos es que a junio de este año hay 38 AFOCAT que están al día en este proceso de ir acumulando gradualmente el Fondo de Solvencia, pero hay un par de AFOCAT que aún no han satisfecho este requerimiento y que tendrán que ponerse al día en los siguientes meses, de acuerdo a un plan que tendrán que presentar a la superintendencia. Eso es la foto a junio respecto al cumplimiento gradual que estamos requiriendo. Si nos proyectamos hacia el final del 2022, esa foto nos la va a dar los últimos 3 semáforos, ¿no? Ya contamos a la fecha con 28 AFOCAT que tienen constituido el 100% de ese fondo de solvencia, ¿no? Hay 7 que están por encima del 70% y hay 5, 2 de ellas son estas aquí, en rojo, y otras 3 que todavía están debajo del 70% que es requerido. Entonces, como vemos, la situación no es simétrica o similar entre todas las asociaciones.
Hay 28 que tienen una buena posición, pero todavía hay 12 que están en tránsito hacia llegar al destino, que es contar con este fondo de solvencia adecuadamente constituido. Pero ¿qué pasa una vez que ese fondo de solvencia es constituido? ¿No? ¿Seguirán esos recursos acumulándose? Es una posibilidad si el AFOCAT que está en esa condición desea seguir acumulando los recursos en el fideicomiso. Pero también se ha reglamentado la posibilidad de que las AFOCAT puedan administrar esos recursos excedentes en determinada inversión que beneficie a los asegurados. Nuevamente es importante hacer el énfasis que estos recursos son recursos del fondo para atender siniestros. Y hay un cálculo que se efectúa para proyectar cuánto es esos futuros siniestros que pueden ocurrir, el cual se está acumulando. Una vez que se supere ese umbral, entonces esos excesos pueden volver a ser gestionados por la misma administradora con el propósito de buscar mayores beneficios para los potenciales accidentados, los potenciales víctimas de un accidente de tránsito. Entonces, esta norma lo que prevé es que esos recursos excedentarios pueden ser usados en la adquisición de vehículos de intervención rápida, en la adquisición de inmuebles que permitan dar un servicio mejor a sus asociados y a los beneficiarios en caso de un siniestro. Pueden ser invertidos en depósitos a plazo, en un sitio distinto al del fideicomiso. Pueden invertir en sistemas informáticos que permitan dar un mejor servicio. Pueden invertir en capacitar a sus cuadros técnicos de manera que se prevea pues, un sistema sólido, contable, financiero y técnico actuarial. Así como en otro tipo de inversiones que puedan ser planteadas a la superintendencia. De manera excepcional, en el marco del estado de emergencia nacional, como vieron, hay algunas cifras de algunas asociaciones que están un poco complicadas. Muchas de ellas tienen un tamaño pequeño, ¿no? Y requieren ir ganando escala para poder equilibrar sus cifras. Contábamos con este cronograma de adecuación gradual del fondo de solvencia para llegar al destino que es el importe requerido. Pero también éramos conscientes que dado el contexto por el que todos pasamos, que iba a ser muy complicado el poder, digamos, afrontar los gastos administrativos durante las épocas más complicadas del inicio de la pandemia. Es así que se dio una disposición por la cual, bajo determinados parámetros, hasta 42 días de gasto administrativo podían ser requeridos por excepción en calidad de préstamo contra los recursos del fondo. En una situación distinta a la de pandemia, el fondo no está habilitado para poder dar préstamos a la asociación, porque son recursos que son para atender siniestros, no para atender gastos administrativos. Pero por excepción se dio esta posibilidad por este importe de 42 días, equivalente a 42 días de gastos, con el compromiso de las AFOCAT de hacer la devolución en 3 años a partir del año 2023. Es así que se acogieron a esta posibilidad 22 AFOCAT por un importe alrededor de 1.400.000 soles. Y pudieron, digamos, pudo ayudar en algo la gestión durante esta etapa, sobre todo la inicial, insisto, que era la más complicada porque todo estaba cerrado. Aquí lo que hemos querido comentar a nivel general es las principales limitaciones o problemas con los que hoy día existen en el sistema de AFOCAT. Un primer componente, y no es en la generalidad de los casos, pero sí hay algunos casos que presentan problemas de inscripción del consejo directivo, digamos, propios de conflictos entre asociados, incluso algunos son conflictos judicializados que complican la representatividad de la asociación y eso deja pocas seguridades jurídicas respecto a quién está conduciendo la asociación. También hay algunos casos puntuales donde
miembros del Consejo Directivo no cumplen con las condiciones técnicas, económicas o morales. En el plano financiero, tenemos algunos casos, también esto no hemos querido generalizarlo, son algunos casos que se presentan estas señales de alerta, donde los ingresos administrativos son insuficientes para cubrir sus obligaciones, ¿no? Vimos en una de las diapositivas iniciales que cuando la parte que corresponde a la FOCAT tiene resultados negativos, ¿con qué se revierte esa situación, ¿no? Una opción es con aportes extraordinarios de sus propios asociados, pero no siempre se da y eso genera vulnerabilidades en el sistema y en particular en aquellas que están en negativo. O que obliga a que estas asociaciones tomen dineros del fondo para pagar la parte administrativa, lo cual no es permitido porque esos recursos son para otro propósito, para pagar los siniestros. Y eso sí, como superintendencia, cuando los identificamos, son materia de una alerta mayor y de inicio de unas acciones adicionales en el campo de la supervisión. O también vemos en algunos casos que los recursos económicos para el pago de los siniestros se entregan en efectivo, porque estas asociaciones no están bancarizadas y manejan los recursos incluso en cuentas que no son de la propia AFOCAT. Y luego mencionaré algunas de las razones por las cuales no ocurre eso, pero sin duda son llamadas de alerta, lo documentamos, lo presentamos en nuestros informes y también se inician las acciones de supervisión que corresponden. A nivel operativo, algunas no cuentan con un sistema informático implementado que le permita el almacenamiento de la información y generar reportes que permitan una adecuada gestión, por sobre todo, pero también informar al supervisor respecto a su situación, que permita tener de manera creíble la foto situacional de estas asociaciones y velar porque los recursos existan y estén a buen recaudo. Esto también pues, a veces genera que la información financiera y estadística tenga deficiencias de calidad y de forma. Y como mencioné hace un buen rato, en algunos casos se presentan una alta rotación de personal que demanda una constante necesidad para capacitar al personal para que inicie nuevamente las labores que los que salieron de la asociación, digamos, cumplían. En cuanto al cumplimiento normativo, tenemos en el país, eran más hace algunos años, pero se ha venido ordenando el tema, que a través de ordenanzas regionales, algunos gobiernos regionales han autorizado a las AFOCAT a emitir CAT a vehículos particulares e interprovinciales, con cobertura incluso en otras regiones. Acá hay un tema de competencias de por medio, de acuerdo a la legislación. Quien se encarga de regular el seguro, como en este caso el CAT, que es un seguro equivalente al SOAT, es la SBS en cuanto a definir quiénes pueden ingresar al mundo de AFOCAT, pero la definición del alcance de quién hace qué, hasta dónde se da la cobertura, está en una ley, pero que proviene justamente de la motivación del nacimiento de las asociaciones, que era para determinado riesgo, en este caso entendido riesgo como los riesgos a los que están expuestos el transporte público provincial, ¿no? El transporte público, no a particulares. Entonces, los gobiernos regionales no tienen alcance en el mundo de la legislación de transporte para ver seguros, ¿no? Ellos sí tienen alcance sobre el tema de las autorizaciones, pero no sobre la parte de seguro. Entonces, como les dije, esto eran muchos más casos en el pasado, se acudió al Tribunal Constitucional y se ha ido ordenando el tema, pero existen tres que están vigentes. Una de ellas reciente, que está por iniciarse la acción en el Tribunal Constitucional, y dos que ya
prescribió la opción de poder iniciar alguna acción, ¿no? Luego tenemos como temas de incumplimiento normativo, que en algunos casos que se presentan pago de indemnizaciones fuera del plazo establecido, que son 10 días, o no se presenta información estadística y financiera, o esta se presenta con demoras. Existen cuentas bancarias a nombre de asociados, en algunos casos no tienen fondos, y en otros han sido embargados por algunos temas de multas con Indecopi. Algunas asociaciones no han suscrito la adenda del fideicomiso o no usan la figura del fideicomiso para el movimiento de los recursos. Y un tema no menos importante en temas de transparencia, que algunas tienen desactualizada su página web, que es uno de los vehículos de comunicación, o no tienen una página web. Y eso también viene de un mandato de ley. Insisto que esta foto no es para todas igual, cada una tiene una realidad distinta, son 40 y hay asociaciones que tienen una adecuada gestión, como es el caso, hemos visto, mayoritariamente en la parte financiera ya han llegado a donde tenían que llegar, pero todavía existe un conjunto de asociaciones que tienen todavía un camino que recorrer para efectos de llegar a un fortalecimiento, que es lo que busca la superintendencia. En ese rol, la SBS ha requerido algunas cosas en estos años con el propósito de ir haciendo que ese sistema siga creciendo y siga siendo consistente con el objetivo de la supervisión, que es que puedan contar con los recursos para pagar las indemnizaciones. Así se ha mostrado aquí brevemente que los avances en la constitución del Fondo de Solvencia y la posibilidad del uso de los recursos excedentes. También se ha hecho una mejora relacionada a la gestión de riesgos técnicos. Existe una normativa relacionada con el diseño de la nota técnica, que es el instrumento que usan las asociaciones para proyectar cuánto es lo que deberían cobrar sin que eso genere resultados técnicos negativos, ¿no? Cuando eso no ocurre, tenemos que alertar que su nota técnica no los ha ayudado en la proyección que efectuaron y que existen desviaciones y que tienen que tomar acciones, porque si no las toman, pues puede debilitar su solvencia o la adecuada constitución del Fondo de Solvencia. También se estableció el reglamento de gestión de riesgos técnicos. Este es un reglamento que buscamos generarle un set de indicadores, unos parámetros que les permitan a los asociados, a los gestores de la asociación, evaluar periódicamente cómo se está desempeñando técnicamente su propia asociación, ¿no? De manera que ellos puedan revisar esos indicadores mínimos y poder tomar acciones en términos de las correcciones que la gestión demanda para efectos de mantener equilibrada la solvencia de la asociación y del fondo, porque a través de estos resultados en positivo es que se garantiza que existan los recursos para poder atender los siniestros. Se efectuaron las mejoras en las condiciones de acceso y mantenimiento en el registro, que son las que había señalado al inicio, para efectos de contar con un sistema de gobierno corporativo mínimo que les permita gestionarse de manera adecuada, que cuenten con capacidades técnicas y que se cumpla con los principios financieros y económicos para adecuada gestión de la misma. Y finalmente también se ha dado un paso importante en términos del diseño para la implementación de la central de siniestralidad del CAT, el cual tiene un proceso de organización de información y posteriormente de completar los datos para su puesta en marcha hacia noviembre del próximo año. En paralelo, también existen algunos requerimientos de contar con un sistema que les permita a las asociaciones poder acumular esa información de manera ordenada, que sea trazable y que pueda mantenerse auditable además y con datos sólidos a lo largo del tiempo. Entonces estos son proyectos que ya están, algunos de ellos implementados, otros están en curso, como hemos venido mencionando previamente. Y finalmente traíamos alguna información estadística vinculada a las denuncias y quejas de usuarios, bien sean presentadas en la SBS,
que ese es el primer cuadro, o bien sea presentadas en Indecopi, ¿no? Esta información la hemos obtenido de la página web de Indecopi. Como ven, hubo un salto que incrementó el número de quejas sobre el 2019, pero luego ha ido reduciendo el número de las mismas, ¿no? El 78% de esas denuncias están relacionadas con pagos de siniestros fuera del plazo, o que fueron rechazados, o que existe disconformidad en el monto por parte de los usuarios, ¿no? Pero creemos que el sistema que nació como una alternativa al SOAT para los transportistas públicos ha llenado un espacio importante en la sociedad para poder hacer que estas coberturas lleguen a más lugares. Es un sistema que está todavía en desarrollo, en evolución, para poder alcanzar, digamos, como sistema, un adecuado gobierno corporativo, proporcional a la naturaleza de una asociación, y que también está en vías de llegar hacia la constitución del Fondo de Solvencia, que es el parámetro relevante para garantizar la suficiencia de recursos para el pago de los siniestros, ¿no? Existe un número importante que ya han podido alcanzar el objetivo y podrán luego gestionar los recursos, digamos, como habíamos mencionado previamente, pero existe todavía un grupo pequeño, pero cerca de un tercio, que todavía está en proceso de alcanzar ese objetivo. Y es lo que habíamos traído, señor presidente, a efectos de comentar cómo se encuentra el sistema, y nos encontramos a disposición para las consultas que pudieran tener a bien efectuar los señores congresistas. Sí, la presidencia agradece la participación del señor Carlos Izaguirre Castro, el intendente adjunto de seguros. Para un mejor desempeño de esta sesión, vamos a invitar al señor Ernesto Bernales, intendente general de supervisión de instituciones de seguros, que pueda hacernos la exposición que corresponda, y luego al final hacemos la pregunta por parte de los señores congresistas. Señor Ernesto Bernales, por favor, si tiene a bien, adelante con su exposición. Señor presidente, la presentación es esta que acabo de efectuar, ¿no? El señor Bernales y la señora Tolentino me están acompañando a efectos de colegiadamente poder atender algunos de los requerimientos. Pero la presentación es la que hemos efectuado. Es una presentación institucional. Correcto. Entonces voy a invitar a los señores congresistas para que se inscriban a través del chat o soliciten el uso de la palabra para hacer las preguntas respectivas al equipo que está presente hoy en esta sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Señor secretario técnico, por favor, tomar nota para las intervenciones pertinentes. Sí, señor presidente, el congresista Helera está pidiendo la palabra. Congresista Helera, tiene la palabra. Y no tiene activado el audio, creo, me parece. No he pedido la palabra, que sigan nomás. Correcto. Entonces, invitamos a los demás señores congresistas que quieran hacer las preguntas correspondientes para que sean absueltas en este acto. Bueno, en tanto y en cuanto vayan interviniendo, quisiera hacerle la pregunta respectiva al equipo que se ha hecho presente esta tarde. Hemos visto que en la exposición se ha señalado que las AFOCAT tienen hasta el mes de diciembre del año 2022 para poder acreditar este fondo de solvencia. ¿Qué va a suceder si, vencido el término, alguna de estas AFOCAT, pese a que 28 ya han acreditado, si no me equivoco, el cumplimiento de la norma, pero qué va a suceder si, vencido el plazo, estas AFOCAT no cumplen con lo que establecido? ¿Cuál es la sanción? Sí, señor congresista. Presidente, ¿respondo en este momento o esperamos todas las preguntas? Sí, yo quisiera escuchar la participación de los demás congresistas, pero si no hay más participaciones, vamos a dar por terminada esta etapa y me gustaría que usted
absuelva la interrogante formulada por la presidencia. Muy bien, señor presidente. Gracias por la pregunta. Además, creo que es importante en la secuencia temporal que les había mostrado a lo largo de los últimos 4 o 5 años, cuando salió esta posibilidad acumulando el fondo de solvencia, ¿no? Importante destacar que el fondo de solvencia, ¿para qué sirve? A los choferes, a los pasajeros y a los peatones. Entonces necesitamos guardar esos recursos en buen recaudo, porque eso es lo que garantiza que los beneficiarios, los asegurados, puedan recibir su pago. Y el sistema no nació con esa reserva, no nació con ese parámetro requerido, ¿no? Entonces, en el camino hemos tenido que ir ordenando también al sistema. El sistema nace, una asociación puede nacer con un fondo mínimo de 461.000 soles, ¿no? Para poner un poco las cifras relativas, ¿no? Cuando ocurre un siniestro y alguien lamentablemente fallece, recibe de cobertura 4 UITs, ¿no? Si hay un siniestro grande, ¿no? Digamos, esos 461.000 soles, que es lo mínimo, se consume rápidamente. Entonces, eso es necesario tener esa estimación sobre cuáles pueden ser los siniestros que pueden ocurrir mañana, para poder hacer el cálculo de lo que tendrías que tener guardado, pero también mirar lo que está pendiente de pago, porque todo va a tener que ser pagado hacia futuro. Entonces es crítico que se cuente con esos recursos para que las personas no se vean perjudicadas o sus beneficiarios en caso de un no deseado accidente. En concreto, y hemos ido viendo eso a lo largo de los años, cuando hemos visto que en esta gradualidad hacia el fondo de solvencia adecuado que hemos dado, y que se ha tenido también que estirar un poco ese cronograma a propósito de la pandemia, lo estiramos un año más, que en nuestras revisiones periódicas a veces encontramos que algunas AFOCAT no están llegando al objetivo del siguiente peldaño. Eso es como una escalera que van completando distintos peldaños hasta llegar al destino. Y cuando no llegan al siguiente peldaño, lo que se les requiere es un plan de fortalecimiento, que pongan los recursos que están faltando, ¿no? Y para eso cuentan con 3 meses para poder poner lo que está faltando. Si el desvío es mayor a 10% del fondo en ese momento. Si no llegan a satisfacer ese déficit, ese digamos, espacio pendiente de colocar recursos, pues tendríamos que activar otro tipo de acciones, e incluso se puede llegar a la cancelación por la insolvencia del fondo, con lo cual se retiraría la licencia de la AFOCAT. La AFOCAT no desaparece, como administrador podrá dedicarse a otro propósito, pero ya no va para gestionar estos recursos. Y se instruye el inicio del proceso de la liquidación del fondo, de los recursos que están en el fideicomiso, para poder atender todos los siniestros que están pendientes de pago y los que pudieran ocurrir durante la vigencia de los CAT, que es de 1 año, ¿no? Y además la norma establece un plazo de prescripción liberatoria de 2 años. Entonces la liquidación del fondo duraría hasta 3 años con los recursos que ya se tienen a buen recaudo. En el pasado, como hemos visto también a la fecha, a junio, que tenemos 2 que tienen todavía cosas por corregir, hemos podido administrar estas situaciones de excepción no deseadas, hemos requerido que se solucionen estos temas y hemos podido, como les dije, nosotros no, las AFOCAT han podido llegar al siguiente destino del siguiente peldaño. Nosotros monitoreamos que eso se dé. Así que esperamos que siga este ritmo de ir acumulando los recursos necesarios para llegar al destino con este ritmo, ¿no? Salvo algún caso, me parece, hace ya unos
4 años probablemente, que lamentablemente tuvo que salir una asociación porque no llegó a poner los recursos en el momento que correspondía, ¿no? Pero no sé si respondo a su pregunta, señor congresista. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de los señores representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Pueden desconectarse de la plataforma Microsoft Teams en el momento que lo crean conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Una pregunta al que está representando ahorita. Sí, señor secretario técnico, por favor, creo que hay una intervención. Sí, la congresista Susel Paredes está solicitando el uso de la palabra para hacer una pregunta al... Bueno, Perdón, la congresista Muruza. La congresista Muruza está solicitando la palabra. Pues disculpas del caso al señor, darle la palabra a los congresistas que van a formular sus interrogantes, usted para que pueda absolverlos de manera conjunta al final de las intervenciones. Entonces, comenzamos. Señor secretario técnico, por su orden, ¿con qué congresista? La congresista Amuruz ha solicitado el uso de la palabra, señor presidente. Congresista Amuruz, adelante con su pregunta, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Y buenas tardes al superintendente adjunto, Carlos Francisco. Mi pregunta es sobre la efectividad y la permanencia de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros hacia la FOCAP, porque justamente hace poco yo he tenido una visita en mi despacho del gremio de taxistas y mototaxistas y más bien ellos me han manifestado su preocupación al respecto. Siguiente pregunta de la congresista Susel Paredes, si no me equivoco. El congresista Pariona ha solicitado la palabra, señor presidente. Congresista Pariona, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio al representante de la Superintendencia de Banca de Seguro para poder manifestar lo siguiente. Si bien es cierto, todos estos organismos manifesté un momento de su exposición que son organismos sin fines de lucro, pero hay que entender perfectamente que estos organismos, sobre todo en la década del 90 en adelante, se han creado pues efectivamente para poder generar sus utilidades, ¿no? Sus ganancias. En ese contexto te podemos decir más bien organismos con fines de lucro, ¿no? En ese contexto de repente mi pregunta sería, ¿qué medidas ha tomado la SBS para asegurar que las empresas proveedoras de seguros cuenten con las capacidades adecuadas para evitar las pólizas correspondientes, en especial el SOAT, ¿no? Lamentablemente vemos cuando ocurre algunos casos, sencillamente pues van a poner en trámite diversos requisitos, ¿no? Que la policía, el informe, si los agentes, entre otros. Y veo que generalmente con la finalidad de evadir, de no responder pues a los afectados. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Por su orden, ¿quién continúa, señor secretario? A ver, algún congresista que quiera hacer el uso de la palabra. Señor presidente, usa la palabra. Sí, adelante, señor congresista, adelante. Ya, gracias. Gracias, presidente. Quiero preguntar al expositor, a los expositores. A ver, el problema de los seguros contra accidentes de tránsito en el transporte terrestre, hay algunos enfoques, foros o estudios que han manifestado que tiene una demanda insatisfecha, ¿no? Pero una demanda insatisfecha en virtud a que, si analizamos el problema de fondo, las grandes aseguradoras de seguros estarían, presumiblemente, desplazando a las empresas pequeñas, a las aseguradoras pequeñas, ofreciendo soluciones en menor tiempo y con menor costo. Entonces, ahí se estaría propiciando la formación, probablemente, de monopolios con ganancias altas.
esto originaría una distorsión en el mercado. ¿Qué respuesta nos pueden dar al respecto? ¿Qué comentarios los señores funcionarios? Muchas gracias, presidente. Congresista Aragón, agradecido por su participación. La congresista Susel Paredes, si no me equivoco, estaba solicitando el uso de la palabra. Señor presidente, Edgar Tello solicita también la palabra. Sí, señor presidente, el congresista Tello solicita la palabra y después el congresista Minaya Medina también ha tenido problemas en su transmisión y ha dejado a través del chat una pregunta, y es la siguiente: ¿se garantiza las reservas de los fondos para las víctimas de accidentes sabiendo que la pandemia ha generado impactos económicos? Muy bien, entonces damos el uso de la palabra al congresista Tello. Adelante, congresista. Bueno, de todo, buenas tardes. Saludar a los presentes, también a la representante de la SBS. Pediría que se invite a los representantes de la FOCAP y de la ANICAP a la próxima sesión y que estén presentes también los señores de la SBS. Y también preguntar, ¿no?, por qué se han cerrado a FOCAP y por qué están habiendo problemas en la cobertura, ¿no? Por eso sería bueno, acá hago el pedido de que para la próxima sesión se invite a los señores de AFOCAP y de ANICAP para que expresen la problemática, lo que viene sucediendo actualmente con los seguros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario técnico, ¿hay algún otro congresista que desee participar? No tenemos en el chat ningún congresista apuntado. No sé si habrá algún congresista ahí presente que quiera hacer el uso de la palabra. Sí, veo en imágenes a la congresista Susel Paredes. No sé si querrá participar. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, este tema es grave. Hemos visto la tragedia de Matucana, pero todos los días tenemos problemas graves en el transporte interprovincial y en distintos temas, ¿no? Yo soy una persona que me desplazo en taxi permanentemente. Solo actualmente utilizo el carro particular. Pero sobre ese tema y el seguro de taxistas, yo creo que sí valdría la pena que efectivamente vengan los representantes de las aseguradoras y nos digan qué alternativas puedan tener. Otra preocupación que tengo sobre las licencias profesionales para taxistas es que demora 3 años tener un brevete profesional. Tal vez podamos ajustar la normatividad de manera que se haga en un curso que pueda dirigirlo Senati, una institución de prestigio, algún instituto de alguna universidad, para que tengan el brevete profesional en menor tiempo, pero con una currícula, unos cursos que tengan que aprobar, pero necesitamos choferes profesionales. Y este impedimento de los 3 años sí es un impedimento complicado que creo que miles de jóvenes transportistas necesitan regularizar para poder manejar tranquilos. Entonces, dejo esa inquietud, señor presidente, en la mesa. Muy agradecida. Muchas gracias, congresista Susel Paredes. Bueno, vamos a dar por terminado el rol de oradores y corremos traslado al superintendente adjunto, el señor Carlos Izaguirre Castro, y a sus acompañantes para que puedan absolver las interrogantes formuladas por los señores congresistas de la República. Disculpe, señor presidente, tengo una última pregunta. Habla la congresista Rosera Muruz. Adelante, congresista. Sí, quería saber ¿qué puede decirnos al respecto el superintendente cuando una víctima de un accidente de tránsito tiene una cobertura, pero existe una falta de atención en los hospitales y por lo tanto no se encuentra cubierto? O sea, que si es que hay una fiscalización hacia los hospitales de parte de la Superintendencia de Banco y Seguros. Muchas gracias. Entonces,
Sí, concluimos el rol de oradores. Señor superintendente, adelante con las respuestas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Digamos, valorando las preguntas efectuadas por los distintos congresistas, tomado nota de las mismas, espero poder absolverlas en su integridad. Y si se me escapa alguna, por favor, les pediría que me lo aclaren. Quizás comenzar sobre la última pregunta de la congresista Amurús. ¿Qué pasa cuando hay una falta de atención en los hospitales, ¿no? Existen disposiciones del Ministerio de Salud y de otro organismo también que no es la SBS, sino es SUSALUD, que es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Que establecen, digamos, la atención en casos de emergencia es obligatoria, ¿no? Entonces, esa fiscalización de ese extremo de la atención en hospitales le corresponde, en caso de que no se dé, le corresponde a SUSALUD, ¿no? Para que justamente se vele por la debida atención de las víctimas, ¿no? Lo que podría eventualmente generarse es un requerimiento de atención. La AFOCAT o la compañía de seguros, recordemos que, digamos, el vehículo va a contar con alguno de esos dos seguros, ¿no? Bien el emitido por una AFOCAT, llamado el CAT, o bien por un SOAT emitido por una aseguradora. Los alcances de la diferencia entre SOAT y CAT responden al alcance si es nacional o solamente provincial, como había mencionado en la presentación. Entonces puede haber algún caso que llegue a un requerimiento de atención a una víctima y el hospital contacta pues al que está financiando, la AFOCAT o la compañía de seguros, para que ésta le emita la carta de garantía para iniciar las acciones, pero no es condición el que se pague, el que se demuestre el pago para la atención de la víctima. Tiene que ser atendido sí o sí en el centro hospitalario. Y si hubiera algo que no está de acuerdo a esas disposiciones, sin duda, el llamado a mirar ese caso es SUSALUD, ¿no? Comentó respecto a la efectividad y permanencia de la supervisión de la SBS. Son 40 FOCATs en el territorio peruano, y le cuento un poco cómo nos organizamos, ¿no? Para justamente tener esta presencia en el país, ¿no? A diferencia de otros operadores que de pronto se concentran en Lima, en el caso de las AFOCAT están en 19 regiones del país, ¿no? Entonces nosotros organizamos visitas de inspección, ¿no? Por las cuales periódicamente, o sea, de tanto en tanto, vamos visitándolas en el país para hacer las revisiones que correspondan, ¿no? Revisiones de gobierno corporativo, pero también revisiones de índole financiera, y vemos los expedientes de los siniestros para ver si estos han sido atendidos de manera oportuna, y una serie de otros elementos técnicos. Entonces, ese es un camino por el cual la superintendencia aborda presencialmente. Hoy, en esta coyuntura especial, hemos ido un poco a remoto durante, esperemos, corto tiempo más, y podamos nuevamente estar en presencial. Pero sí, la información que antes tomábamos en el campo, digamos, en el mismo sitio de las AFOCAT, hoy lo estamos comunicando de manera electrónica, ¿no? Y mantenemos este ejercicio de supervisión, lo que demanda pues que generemos en algunos casos observaciones de cosas que tienen que mejorarse, y después hacemos un seguimiento periódico de esas observaciones que son plasmadas en un informe de visita y que tienen un seguimiento periódico para que puedan levantarse. Si las observaciones no son levantadas, entonces eso genera ya otro camino, que son las sanciones, que es el brazo más no deseado por parte nuestra, pero es una herramienta con la que buscamos que las cosas se corrijan y se puedan resolver. Otra forma de supervisar, y es más constante, es en el mundo del extrasitu, es desde la oficina, donde pedimos información financiera y de bases de datos para poder monitorear cómo van las asociaciones. Y parte de esa situación, con mucho más detalle sin duda, es lo que hoy hemos tratado de mostrar de manera muy resumida en los primeros slides de la presentación, donde veíamos que hay algunos casos de algunas asociaciones que están todavía
en vías de llegar hacia un mejor estadio. Pero eso es lo que hacemos muy frecuentemente con toda la información que recibimos de las 40 FOCAT, y por eso es relevante contar con esa información. Si no tenemos datos, ¿qué garantía hay de que hay suficiencia y solvencia para poder pagar a los asegurados? Que era una de las preguntas que nos hicieron por ahí, ¿no? Y llegaré nuevamente a la misma, ¿no? Entonces esa es la forma como operamos, y tanto en la oficina, permanentemente, midiendo información estadística para poder generar alertas y zonas de preocupación, donde luego en el campo entramos más en el detalle de la información a efectos de poder identificar dónde hay mejores cosas que pueden hacerse, ¿no? Y ambos sistemas nos permiten tener una visión holística de cómo está cada una de las 40 FOCAT del sistema. Evidentemente, el ir al terreno no lo podemos hacer todas las semanas ni todos los meses. Tenemos que tener un sistema de ciclos de supervisión que nos permita, y lo voy a poner entre comillas, inadvertidamente, porque igual se les oficia con alguna anticipación para que puedan preparar la información que va a estar a disposición, pero no con mucha holgura, pues si no hay sorpresas, ¿no? Lo importante es que siempre estén bien, no solamente cuando va a ir el supervisor. Luego nos preguntaron sobre medidas para garantizar las capacidades técnicas, ¿no? El doctor Pariona nos preguntaba el tema, y estamos circunscribiéndolo al tema de AFOCAT, que es materia justamente de la presentación del día de hoy. Y yo les había mencionado en la presentación que es importante también tener un tema de escala y entender que la escala también no debe ser una limitante para que puedan continuar generando sus actividades las asociaciones, siempre y cuando cuenten con los recursos para pagar los siniestros. Esa es la única condición, ¿no? Y que tengan un adecuado gobierno transparente, bien gestionado, con independencia. Entonces, para estos propósitos, hemos ido emitiendo una serie de normativa que lo que busca es, de una manera más intuitiva, requerir algunas cosas mínimas que estos gestores puedan monitorear a efectos de darse cuenta dónde hay señales de alerta. Estas asociaciones, por su escala, muchas veces temas que tienen un poco más de nivel matemático detrás, como puede ser el desarrollo de una nota técnica, el cálculo del fondo de solvencia en sí mismo, se apoyan en técnicos que tercerizan, ¿no? Las AFOCAT tercerizan parte de sus servicios con estos técnicos externos que los apoyan, ¿no? Entonces también hay algunos requerimientos en términos de quiénes pueden ser esos proveedores de servicio, de manera que gradualmente se consiga también mejores técnicos que abonen en dar estas garantías al sistema, ¿no? El doctor Aragón preguntó sobre una demanda, o comentó, reflexionó sobre una demanda insatisfecha de los seguros, y que los más grandes en menor tiempo podían ofrecer nuevos productos a un menor costo. Nuevamente, bueno, eso puede ser visto de una manera bastante amplia. El mundo de seguros tiene muchísimos más productos que el SOAT y que el CAT, pero quisiera, digamos, abordar su pregunta en el marco de esta reflexión del SOAT y del CAT, ¿no? Donde, digamos, las aseguradoras pueden ser las más grandes, pero hay de todos los tamaños que ofrecen el SOAT, ¿no? Digamos, no quisiera hablar de marcas, pero hay operadores bastante grandes donde tienen una parte de su línea de negocio en el SOAT, pero también en el mundo del seguro, del SOAT en sí, han habido operadores nuevos o pequeños que han entrado. Alguno intermedio que entró y que la línea no le generó ningún retorno, ¿no? Sino que año tras año estuvo perdiendo recursos y tuvo que salir. Pero así como sale uno, entran nuevos. Entonces es un mercado dinámico, donde efectivamente la tecnología con el SOAT digital llegó hace algunos años, evidentemente para quedarse, y permitió un salto en el precio porque se eliminaba una serie de comisiones en la distribución del mismo, ¿no? Y creo que, digamos, todos los presentes
probablemente han tenido la oportunidad de adquirir el electrónico y tiene un costo distinto, y eso, digamos, la tecnología abona en esa dirección. Pero este mercado, el Perú en general, es un país de acceso difícil, ¿no? Hay sitios donde la tecnología no llega, o no llega con la velocidad que debe llegar, y por otro lado, tienes regiones del país donde digamos, buscan más bien esa cercanía con la FOCAT, ¿no? Porque son ellos, son sus asociados, es un núcleo cercano a través del cual prefieren adquirir las coberturas con ellos. Y justamente esa es la bondad, creo, del sistema FOCAT, que ha permitido penetrar y llegar donde de otra manera hubiese sido más difícil. Lo único que es necesario encontrar esos equilibrios, que esa posibilidad de llegar a sitios más distantes, ¿no? Tiene que ir con una capacidad mínima técnica que les permita soportar en el largo plazo la operación y sobre todo oportunamente hacer los pagos de los siniestros cuando corresponde. Entonces, yo creo que el tema de los tamaños, para cierta parte del mercado puede ser un factor relevante, pero no para todos. Entonces yo creo que es cuestión de ver cuál es el segmento de mercado en que cada uno está operando, porque hay mercado para todos los operadores que existen, y la competencia que venga a futuro llegará sin duda para mover. Cada vez que llega un operador nuevo, trae algo nuevo y mueve al mercado, ¿no? Estaba viendo las preguntas de la señora Paredes. Ahí sí me disculpo, doctora, la pregunta no es tanto para nosotros. El tema de licencias es un tema que lo maneja el propio ministerio. Me hubiese gustado poder darle la respuesta que corresponde, pero me disculpo por ello. El señor Tello, congresista Tello, nos pregunta por qué se han cerrado a FOCATs. En el tiempo hemos cerrado, sí, algunas, ¿no? Hoy son 40. En los últimos 5 años, me parece que, si la memoria no me falla, hemos cerrado 5, ¿no? Y si extendemos un poco más atrás, se cerraron, no recuerdo, unas 3 o 4 más. El dato exacto se lo puedo pasar al señor Nicolini para que después lo pueda distribuir. Pero han sido por motivos distintos, no siempre han sido las mismas razones. A veces es porque no presentan información financiera. Si no presentan información financiera, está ciego. Y si está ciego, alguien nos preguntó sobre cómo garantizamos de que se paguen los siniestros. O sea, si no tenemos información, no podemos supervisar y no tenemos garantías de que el sistema o que ese operador está bien de salud, ¿no? No se hace la primera. En esta causal no se hace la primera, se le requiere una vez, se le requiere 2, se le requiere 3, y si las 3 ocurren dentro del plazo de 2 años, la acción es la salida de mercado. En otras oportunidades ha sido porque no tenían el fondo de solvencia. Si no tienen el fondo de solvencia y no pudieron llegar, y recuerdo un caso que fue así, pues como le había mencionado anteriormente el presidente, lamentablemente tiene que salir, pues no tienen los recursos para poder atender los siniestros. Y a veces porque no entregan información financiera también. Entonces hay distintas causales. Y la última es un tema de gobierno corporativo. Uno de esos casos estaba con problemas en el Poder Judicial, mientras que el caso está en el Poder Judicial, la superintendencia, ustedes sabrán mejor que uno, de acuerdo al artículo 4 de la Ley del Poder Judicial, cualquier entidad del Estado se tiene que apartar de cualquier proceso que está judicializado. Pero una vez que el Poder Judicial resuelve, entonces resulta de eso tienes que tomar decisiones. Uno de esos casos era sobre el tema de la representatividad. ¿Quién era la cabeza de la institución? Duró varios años el juicio y al final el tema terminó en que la asociación estaba acéfala. Y estando acéfala, esa es una causal, digamos, automática de salida. Ahí no hay el primero, la segunda y la tercera. Ahí el reglamento establece que eso es, la condición se activa y no hay forma de dar marcha atrás, ¿no? Esas son las razones que hasta la fecha
han motivado estas salidas que he comentado, que son distintas a las del inicio. En el inicio, cuando este sistema era supervisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se autorizó a un número grande de asociaciones a organizarse, ¿no? Entraron cerca de 60 en aquella oportunidad. Se les dio un tiempo para que demuestre que cumplían con ciertas condiciones, entre ellas la económica, que era este fondo mínimo de 461.000 soles, y si no cumplían con todos los pasos que estaban establecidos en la normativa, pues lo que correspondía era desinscribirlas del registro, declarar su caducidad y como si nunca hubieran existido. Entonces ahí hubo una salida como de 20 a FOCAP, estoy hablando del 2006, 2007, cuando se inició el sistema, ¿no? Después sí, en el tiempo la superintendencia sí, lamentablemente ha tenido que cerrar alguna, por las razones, cada una distinta, pero evidentemente nuestro propósito no es cerrar a FOCAP, lo que queremos es justamente contribuir a que se fortalezcan, y hemos demostrado en la presentación que existe una serie de elementos de ir llevando de manera ordenada el sistema para que tenga solidez en gobierno, finanzas ordenadas, claras, y los recursos en buen recaudo para poder pagar los siniestros. Entonces creo que la pregunta del señor Minaya, el congresista Minaya, nos pregunta cómo garantizamos que las reservas permitan el pago a las víctimas, ¿no? Entonces, si estos recursos que es un cálculo estadístico en función a la historia, ¿no? Que te permite calcular cuánto es lo que debías tener en el fideicomiso, ¿no? Y para eso la gradualidad que hemos dado de varios años para poder llegar a ese destino. Si se llega a ese destino, ahí están los recursos para atender los siniestros, ¿no? En el camino las AFOCAP hacen sus esfuerzos, hacen, digamos, aportes extraordinarios a veces para ir cumpliendo con los requerimientos, y esperamos que las 40 que hoy están en el registro puedan llegar a destino. Si no llegan a destino es que no podemos garantizar de que se puedan pagar los siniestros. Es justamente por eso que a veces nos vemos en la necesidad de tener que decirles, señores, no va más, ¿no? Pero ese no es nuestro propósito. Señor congresista, señor presidente, congresista Soto, espero haber satisfecho las preguntas que nos hicieron y siempre a disposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Invito de manera breve, concreta, a los señores congresistas que quieran formular alguna repregunta. Bueno, si no hay repreguntas, a ver. Señor sí, congresista. Sí, le habla la congresista Rosela Muruz, solamente para sugerir que sé que en la próxima sesión está citado el ministro y el viceministro de Transportes, pero si no para la subsiguiente citar al representante de su salud. Señor presidente, quiero precisar que el señor no ha sido preciso, ¿no? Ha dado generalidades y se ha cerrado a FOCAP por temas administrativos, ¿no? En plena emergencia sanitaria, ¿no? Como el caso de Lima Provincias. Y eso amerita de que debe invitarse a los representantes de AFOCAP y ANICAP para que expliquen la problemática que viene sucediendo actualmente en AFOCAP. Y ahí también tiene que estar presente el representante de la SBS. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Está tomando debida nota nuestro secretario técnico para cruzar las invitaciones en el momento oportuno. Si no hay más repreguntas, por favor, vamos a agradecer la participación de los señores representantes de la Superintendencia Banca, Seguros y AFP, quienes pueden desconectarse de la plataforma Microsoft Teams en el momento que lo crean conveniente. Nosotros, hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Señor secretario técnico, los que estén a favor de la dispensa, sírvanse a expresarlo, por favor. Sí, señor presidente, vamos a llamar a lista para que expresen expresen la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en esta sesión. Congresista Soto Reyes. A favor. Soto Reyes, a favor. Helera García. A favor.
Helera García, a favor. Aragón Carreño. A favor. Aragón Carreño, a favor. Amuruz Dulanto. A favor, siempre y cuando Amuruz Dulanto, a favor. Herrera. ¿Aló? Sí, diga, congresista, perdón. No, digo que a favor, pero que se considere mi pedido de invitar al representante de su salud, nada más. Sí, señora congresista, perfecto. Herrera Medina. Jiménez Heredia. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, a favor. Montalvo Cubas. Obando Morgan. Montes, a favor. Presente. Montalvo Cubas, a favor. Obando Morgan a favor. Obando Morgan, a favor. Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche, a favor. Quispe Mamani. Soto Palacios. Soto Palacios a favor. Soto Palacios, a favor. Tello Montes. A favor. Tello Montes, a favor. Tello Montes, a favor. Trigoso Reategui. Cordero Jontay. El chofer del carro. Quiero bajar mi cargador. Paredes Piqué. A favor. Congresista, han votado a favor 13 señores congresistas. Se ha dispensado la dispensa. Aprobada la dispensa, siendo las 5 de la tarde con 29 minutos de hoy, 1 de septiembre del año 2021, se levanta la sesión, agradeciendo la presencia de todos y invitándolos que estén presentes el próximo miércoles con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, los viceministros, tal como se ha solicitado. Estaremos en la sala Grau del Congreso de la República. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, presidente. Hasta la próxima semana, señores congresistas. Hasta luego, señor presidente. Muy buenas tardes. Hasta la próxima, compañeras. Muy buenas tardes, colegas.